Muy buenas tardes, nos encontramos en la sala del segundo medio D, grabando esta nueva edición de Chileño Radio, en el marco de la Semana de Historia. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Eric Salazar Lisboa, que tuvo la oportunidad también de ser docente en este establecimiento y vino a dar una charla, o la charla otra, sobre la resistencia mapuche. Quien va a dirigir esta entrevista por Chileño Radio es el profesor Alex Fuentes, así que un gran aplauso, chiquillos, para que todos lo escuchen. Dejamos el micrófono abierto entonces. Esto es Chileño Radio con el profesor Eric Salazar Lisboa. Profesor. ¿Cómo está, profesor? Bien, muchas gracias. ¿Y tú, Alex? Muy bien, gracias, profesor. Profesor, mire, acabamos de escuchar una interesante charla con respecto a las otras perspectivas de, en este caso, las cartas de Pedro de Valdivia utilizadas como sustento, ¿cierto? Pero háblenos un poco primero de usted. ¿Qué está haciendo actualmente? Bueno, yo, como mencionaba Cristian, tuve la oportunidad de trabajar en este colegio y, bueno, eso me abrió algunas perspectivas sobre posibles líneas de investigación. Así que dentro de eso, de mi conocimiento, de mi relación con otras disciplinas de las humanidades, entendí que lo que se estaba haciendo acerca de la enseñanza de ciertos saberes como la historia, desde mi perspectiva estaba un poco errada. Errada en el sentido que estábamos enseñando solamente miradas que venían desde otros puntos de vista, validando conocimientos que no eran nuestros, particularmente de los que se adscriben a la modernidad europea. Esos saberes eran los que nosotros estábamos enseñando. Por tanto, entendí que si nosotros queríamos construir o erigir nuevas formas de conocimiento y de enseñar estos conocimientos, debiésemos contribuir. Entonces, lo que estoy haciendo en la actualidad es leer las cartas de Pedro de Valdivia, que son un documento histórico que lamentablemente no se está enseñando en los colegios, y no se está enseñando porque el libro de historia o el libro de castellano simplemente hacen referencia a este documento histórico. Pensé que podíamos hacer una lectura de esos documentos no desde la mirada europea o eurocéntrica, sino que desde la mirada latinoamericana. Por ejemplo, en algo súper concreto, para la modernidad europea, todo aquello que no sea Europa se considera la barbarie. La barbarie en un sentido evolucionista, en el que se dice que son individuos de menor categoría. Entonces, si se considera ese punto de vista como premisa inicial, cada vez que nosotros leamos documentos históricos, no solo las cartas de Valdivia, sino crónica o cualquier otro tipo de texto, nosotros mentalmente ya estamos condicionados para pensar eso. Si te das cuenta, cualquiera te podría decir: no, mira, los indígenas son todos bárbaros, andan ahí corriendo, son salvajes. Y se generan estereotipos también. Claro, pero ¿qué hemos demostrado nosotros después de lo que presenté hace un par de minutos? Que podríamos decir que los indígenas no son tan así. En realidad son un grupo organizado. Pero para poder decir eso, nosotros tenemos que hacer una lectura de estos documentos desde una visión propia de nuestro continente, no replicando una y otra vez los modelos europeos que se vienen consagrando desde hace décadas y que son la base de la educación actual. Bueno, hay muchos ejemplos para reflejar cómo el eurocentrismo ha marcado la escolarización de cada uno de nosotros. Es cosa de ver el mapa donde está el centro en Europa. Claro. El mapa evidentemente se puede modificar. Profesor Eric, frente a la misma línea de investigación, ¿qué otro artículo, qué otro trabajo usted ha realizado este último tiempo? Mira, básicamente yo me he focalizado este último año en hacer análisis decolonial de las cartas de Pedro Valdivia. El análisis decolonial o el decolonialismo es un movimiento intelectual, político, filosófico, social que nace en Latinoamérica, con autores como Miñolo, Dussel, la Walsh y otros sujetos, que plantea que
se deben estudiar las relaciones que influyeron en los procesos posteriores que surgieron desde el, comillas, descubrimiento, comillas, conquista de los territorios, pero que deben ser estudiados desde miradas propias del continente, validando así lo que pasó acá. Y este análisis se realiza a través de 3 modalidades: la colonialidad del ser, del poder y del saber. Entonces lo que yo hago en las cartas de Pedro de Valdivia es vislumbrar cómo estas 3 colonialidades aparecen. En palabras simples, la colonialidad del saber es esto que hablábamos al final de la clase, o sea, al final de la exposición, que es cuando los españoles llegan acá y dicen: el único conocimiento válido es el conocimiento nuestro. Por tanto, cualquier conocimiento indígena, místico, como quiera llamarse, se invalida automáticamente. Eso es colonialidad del saber. La colonialidad del ser implica cómo, desde la llegada de los españoles, se produjo una transmutación en la subjetividad de quienes habitaban esto. Es decir, se consideró a los indígenas sujetos de menor categoría, inhumanos. Y la colonialidad del poder implica que los españoles hicieron esto en el continente a través del, valga la redundancia, del poder, aplicando la fuerza, matando, destruyendo. Y ahí hay ejemplos claros. En todas las conquistas hubo muerte, masacre. Yo diría que el eje de las conquistas es por sobre todo la violencia que ejercen los españoles sobre los nativos. Y lamentablemente esta violencia configuró los estados que vinieron después, porque la colonialidad se sigue replicando. O sea, la modernidad es un proceso eminentemente europeo. Algunos pensadores creen que nosotros aquí estamos en un periodo postcolonial, que no hemos llegado siquiera a la modernidad, y eso pasa porque esta operancia de la colonialidad, del poder, del saber y del ser se siguen replicando. ¿Cuántos chilenos no hay hoy que sigue creyendo que los mapuches son inferiores? ¿Colonialidad? Sí, por supuesto. ¿Cuánta gente hay que cree que el conocimiento de la machi, que era la que antiguamente curaba y se comunicaba y todo lo demás, no es válido, no existe, no es nada? Antes la gente tenía las guaguas en la casa con una partera. Ahora usted no puede hacer eso, tiene que ir al hospital, porque el conocimiento que ella tenía no está validado. Por tanto, las colonialidades se siguen repitiendo y replicando. Y yo analizo cómo estas colonialidades se construyen en ciertos tipos de textos, particularmente en las cartas de Pedro de Valdivia, y no analizo la repercusión actual, pero sí podría ser, porque la colonialidad, por ejemplo, la del poder, trajo consigo el capitalismo. Si usted lee las cartas de Pedro de Valdivia, en la mitad de las cartas Pedro de Valdivia se queja porque no tiene dinero para sustentar la empresa, y pide dinero y ofrece favores a cambio, y ahí se va construyendo. De hecho, la diferencia de los estudios decoloniales con los estudios postcoloniales es que los estudios postcoloniales solo se preocupan del capitalismo y cómo el capitalismo se construyó desde la colonialidad, y los estudios decoloniales analizan más que nada las formas de pensamiento. Esa es la diferencia. Ahora, tal vez debería ser una salvedad que hay una diferencia entre colonialidad y colonialismo. Colonialismo es una época en que determinados sujetos invaden a otros. Eso es colonialismo. Los españoles llegaron acá, se metieron en el territorio chileno, colonialismo. Pero colonialidad tiene que ver con cómo estas 3 formas de pensamiento que ya mencioné, ser, saber y poder, se transmitieron. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el colonialismo acaba en algún momento. La conquista tenía fecha de término, la conquista de Chile,
Pero la colonialidad, que es la herencia del colonialismo, se sigue replicando incluso hasta hoy, que es lo que hablábamos con los mapuches durante la charla. Profesor, en base al tiempo, porque ya nos queda muy poco para finalizar este podcast interesante, la pregunta es la siguiente. Sabemos que el Estado de Chile hasta el día de hoy sigue replicando el ser, el saber y el poder. ¿Ah? Ahora, ¿qué desafíos pendientes tiene nuestro Estado para poder, en este caso, salir de esta herencia colonial? ¿Ah? Para poder enfrentar estos problemas que hoy en día siguen, en este caso, dando a los pueblos originarios. Bueno, yo creo que la tarea del Estado principalmente es que se visibilice de alguna forma este proceso. Es decir, que sea capaz de asumir que el proceso existe, que nuestra conformación actual como ciudadano está dada sobre la base de la herencia colonial. De partida, que no un primer punto sería ese, no negar la herencia colonial. Uh-huh. Eso es fundamental. Y en segundo lugar, revalidar aquellos conocimientos, saberes que son propios de este continente y no que vienen de otros lados. No estoy diciendo que no tengamos que aprender sobre los romanos, sobre los griegos, sobre el imperio egipcio. No, son culturas importantísimas por lo demás. Sin embargo, creo que la misma importancia que se les da a ellos de unidades completas en el libro de historia debiese dársele también a los pueblos originarios. O sea, yo encuentro que es insólito que Villalobos, en el texto didáctico que todavía se sigue usando en los colegios, dedique 3 hojas a todos los pueblos originarios de este país. Solo Sí. 3 hojas. Y dejando de lado toda la riqueza infinita que ellos tienen. Y lo otro es que digamos las cosas como son. O sea, si el Michimalonco y sus tropas queman Santiago el 11 de septiembre del 41, debemos hablar las cosas como son. Eso fue un triunfo. Fue un triunfo para los indígenas y una derrota para los españoles. Pero no podemos seguir dándole la mena que los españoles resistieron y salvaron y fueron ellos los de la victoria. No, porque eso no fue así. Y eso va replicando formas de pensamiento. O sea, nosotros, ¿qué hacen después los alumnos? No, mira, el incendio de Santiago, pero igual los españoles ganaron. Mentira, nunca ganaron. O sea, tuvieron favorablemente la cosmovisión de mundo de los indígenas era distinta. Y eso terminó por jugarle en contra y por eso se retiraron. Cuando ven a Inés de Suárez con una cabeza de capitán colgando, algo que nunca habían visto. Así que eso, yo creo que es fundamental que el Estado chileno se preocupe de revalidar y visibilizar estos saberes que ha dejado guardados. Bueno, profesor, le queremos agradecer por haber sido parte de Chileño Radio. Recuerden a todos suscribirse a nuestro canal de YouTube.